tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Granada TV, aquí en PTV Granada, en la televisión de Granada y su área metropolitana. Hoy les hago una pregunta, ¿les gustan a ustedes los conciertos? ¿Les gusta la música en directo? Si la respuesta es sí, se tienen que quedar con nosotros para este arranque de programa porque es de lo que vamos a hablar, y si la respuesta es no, les invito también a que se queden porque a lo mejor cambian de opinión y oye, a lo mejor le dan una oportunidad a esa música en directo tan importante y que hace las delicias de todos los amantes bueno, pues de los eventos y de la música, claro que sí, en nuestra ciudad. Sobre todo, claro, durante esta temporada de verano en la que también el clima invita a hacerlo todo al aire libre. Como digo, vamos a hablar de música en directo, vamos a hablar de conciertos, porque hace pocas semanas se presentó y arrancó ya el ciclo de conciertos de este verano, o de esta temporada, mejor dicho, porque abarca desde la primavera hasta el otoño, en la Plaza de Toros de nuestra ciudad, un recinto que ya es mucho más que solo un recinto taurino y también se ha convertido en cultural desde hace unos años. Para hablar de ello, para hablar de todo ese ciclo de conciertos, tenemos con nosotros aquí nuestro primer invitado en el día de hoy, a Javier Lacunza, que es el director de Provenue, la empresa que organiza y promociona esos conciertos en la Plaza de Toros. Javier Lacunza, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, muchas gracias. Un auténtico placer recibirte aquí en nuestro plató, en Granada TV, para hablar de algo que nos encanta, ¿no? Que es la música, y más aún, yo creo, la música en directo. Si la música se siente cuando la escuchas grabada en Spotify, en YouTube, en cualquiera que sea la plataforma, es un sentimiento especial cuando la escuchas en directo. ¿Qué tal, Sí, Javier? sin ninguna duda. Yo además, bueno, lo decíamos un poco el día de la presentación, ¿no? La música en directo vive un momento increíble que seguramente no esperábamos tal explosión, sobre todo después del COVID. Estamos hablando de que, fíjate, hay una anécdota, ¿no? La música en directo el año pasado en España, 2024, son datos que se obtienen de las GAE y que normalmente presenta la Asociación de Promotoras Musicales de España a las alturas del mes de marzo aproximadamente, que es cuando tienen su asamblea general todos los años. Y el sector espera como agua de mayo, por así decirlo, esos datos del último año, ¿no? Este último año, 725 millones de euros de facturación, significa que la música en directo ya factura tanto como la liga de fútbol. Fíjate. En vivo, en lo que son match days, ¿vale? Entonces, bueno, esto pone un poco, es un crecimiento año sobre año del 25%, pero es que el año anterior también había crecido el 25%, ¿no? En torno aproximadamente. Entonces, viví un momento impresionante, ¿no? Lógicamente, derivado de muchos motivos, fundamentalmente el acceso enorme que tenemos a la música a través de las plataformas de streaming, de todos los soportes digitales, que ha hecho que de alguna manera se revierta la situación respecto a lo que era hace 10 años, ¿no? Hace 10 años seguramente muchos de nosotros utilizábamos nuestro presupuesto de música para comprar CDs, ¿no? Y ahora, pues de alguna manera pagamos esa cuota en el Spotify Premium, o incluso hay quien ni siquiera teniéndolo Premium puede acceder de manera gratuita a mucho contenido, y el dinero lo dedicamos a comprar tickets y vivir esas experiencias en vivo, ¿no? Vienen conciertos, vienen festivales. No es un festival como tal, pero sí es un ciclo de conciertos que abarca varios meses. Arrancó hace poquito con JC Reyes, también el pasado viernes ya con Maca en la Plaza de Toros, y hasta el mes de octubre, que es cuando termina, a principios del mes de octubre, con Leiva. Un ciclo que, como digo, pues dura un montón de meses y tiene pues artistas que vamos a ir repasando, artistas de talla internacional incluso, como es el caso de alguno. Pero me paro a reflexionar un poco sobre lo que estás contando, ¿no? La música en directo, que vive un boom en los últimos años. Hay más festivales que nunca, pero es que se venden y la gran mayoría de ellos hacen sold out en prácticamente todas sus ediciones. Yo tengo que confesar que aquí en Granada, desde que vivo aquí, que es el año 2018, no me pierdo, por ejemplo, un Granada Sound, que es siempre en el mes de septiembre, siempre se llena, ¿no? Sobre todo las entradas, los abonos generales y las entradas del sábado normalmente, pero en los conciertos Plaza de Toros, en el Palacio de Deportes cuando son cerrados, en recintos como el Cortijo del Conde, que es donde se realiza este Granada Sound, se llena prácticamente todo. La oferta es mayor que nunca, pero también la afluencia de público. Sí, bueno, de la misma manera que la música en directo en España en términos generales ha batido récord, también la provincia de Granada, que en ese ranking está la número 17 con
3 millones de euros aproximadamente, creo recordar de memoria que era la cifra, también con un crecimiento importante respecto del año precedente. También está en un momento brutal. Creo que hace 2 semanas se presentaba el Mil y un Músicas, ¿no? Que hablaba de ciudad de escenarios y evidentemente... Sí. Granada lo es y el festival lo pone un poco de relieve, ¿no? Yo creo que Granada tiene una oferta... Granada suena a música, bueno, Granada suena a cultura en general. Yo lo puedo decir que soy de fuera y no corro el riesgo de ser chauvinista, ¿no? Yo creo que tenéis una ciudad que a nivel cultural brilla con luz propia, que es un clarísimo faro cultural digamos, en lo que es España y lo que es Europa y el mundo, ¿no? O sea, claramente... Tienes un grandísimo referente en torno a la Alhambra, hay un grandísimo referente, lógicamente, en torno al flamenco, que también lo impregna todo el bagaje arquitectónico. Podemos entrar en el paisajístico, en el gastronómico, en tantas cosas, ¿no? Pero es cierto que Granada pues sabe a música, ¿no? Claramente. Y bueno, pues nosotros... Al final, desde nuestra posición de gestión en la Plaza de Toros, pues lo que buscamos hacer es lo mismo que hacemos a lo que nos dedicamos en el resto de España, ¿no? Que es gestionar recintos para que estos recintos, ya sea música o sean eventos de otro corte, pues bueno, generen contenido en la ciudad, generen movimiento de personas, que en algunos casos son de Granada, en otros casos vienen de fuera a disfrutar de los shows, y esas personas que vienen de fuera, pues lógicamente también contribuyen en materia económica pues al consumo, a los hoteles, al transporte, a la restauración y bueno, pues de alguna manera tienes a la hora de valorar lo que haces, pues tienes la doble vertiente, ¿no? La vertiente más cultural, la vertiente más de, si me lo permites, alimento del alma, ¿no? Por así decirlo. Y luego la segunda derivada también, que es la económica, la que tiene que ver con empleo, con consumo. Y me atrevería a decir incluso de una tercera, ¿no? También, que es un poco la reputación de ciudad. Al final, un muy buen ciclo de conciertos o digamos un panorama cultural importante, joder, pues también contribuye a la proyección de una ciudad, ¿no? Y eso al final, a mí me gusta hablar de la felicidad interior bruta, ¿no? Es decir, oye, eso produce orgullo en los ciudadanos, en las personas que son de la ciudad, que la viven, que la disfrutan a su vez, pero que a la vez, oye, ven que viene gente de fuera a disfrutar de lo suyo, ¿no? Y eso también me parece importante. Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Al final, presumir de la tierra de uno, para mí es uno de los placeres de la vida. Cuando alguien va a tu ciudad y te dice, qué ciudad más bonita, o qué bien me lo he pasado, o qué bien se come, o cualquier piropo a la tierra de uno, para mí es una de las mejores cosas que me pueden decir. En el caso de Granada es bastante fácil, sí, echarle piropos. Hay otros Granada, que lo tienen más duro que vosotros. Ahí la piropean como en la ciudad en la que vivo, y yo la piropeo mucho también cuando me junto con mis amigos granadinos, no queda otra, porque es que es para piropear y para elogiar, eso está claro, en todos y cada uno de los aspectos que has ido mencionando, y me quedo también con el capital humano, muy importante en esta ciudad que, vamos, es una de sus... A veces se habla poco y se tiende demasiado a bromear con la mala follada del granaíno, pero cuando lo conoces de verdad es... yo vivo encantado aquí desde hace ya casi 8 años. Y bueno, y si piensas en el talento musical, en este caso concreto, que ha salido de Granada, es incontable. Yo recuerdo la temporada del año pasado, la de 2024, se produjo una coincidencia, ¿no? No siempre se planea así, pero bueno, a veces sale, ¿no? Eran 15 conciertos, 5, 5 y 5. 5 eran internacionales, 5 eran nacionales y 5 eran artistas de Granada, ¿no? Había ese mix perfecto entre lo local, lo nacional y lo internacional, ¿no? Por eso decíamos que la temporada sabía a Granada, ¿no? Sabor Granada, ¿no? Como se llama el ciclo, con esa colaboración de la Diputación también. ¿Cómo de importante es que las instituciones políticas se impliquen también, y apoyen y pongan su granito de arena para que todo salga pues como vosotros lo planeáis, ¿no? Y que la gente pueda disfrutar también de estos eventos? Yo creo que cualquier proyecto, sea musical o industrial o del tipo que sea, al final vas mejor acompañado. Seguramente vas un poco más despacio, pero llegas más lejos siendo acompañado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que procuramos hacer allá donde trabajamos es sumar fuerzas. Las fuerzas pueden ser públicas, que lo son, a través de la Diputación, en este caso con el naming de temporada con Sabor Granada, que han hecho una apuesta muy fuerte por esto y lo agradecemos enormemente, como también el Ayuntamiento de Granada.
hay una parte que es cooperación en clave económica, pero también hay una parte muy importante de colaboración en clave logística, de facilitación de trámites, licencias, etcétera, etcétera. Eso a la hora de organizar eventos es fundamental. Eso es muy importante y a veces no es simple, ¿no? En ese sentido nos encontramos aquí muy queridos. Pero luego también en paralelo tenemos mucho apoyo del sector privado. Tenemos bastantes patrocinadores que se pueden ver en todos los soportes de temporada y luego también, lógicamente, las alianzas con los promotores. Nosotros somos, esto es muy importante, somos gestores de recinto, ¿eh? Y quien realmente trae a los artistas, los selecciona, pone el precio de las entradas, las políticas de marketing de esos eventos, son los promotores. Los promotores son los que se juegan las pestañas, son los que se juegan su dinero y en ese sentido también pues nosotros tenemos que trabajar con esa relación con los promotores para que apuesten por Granada. Un promotor muchas veces tiene diferentes opciones a la hora de elegir el routing de una gira. Sí. Y bueno, parte de nuestro trabajo es hacer que prefieran Granada, y en este caso su plaza de toros, sería otro recinto si gestionáramos otros recintos, en vez de otra ciudad, no voy a decir ninguna otra para no generar una competencia, ¿no? Pero de alguna manera, pues, ¿y cómo lo consigues? Pues a base de unas condiciones que a veces tienen que ver con lo económico, con lo logístico, con lo del servicio, a veces dar una sonrisa cuando nadie más te la da o poner ese cable más que te hace falta y que de repente no está y tienes a tu gente dispuesta. Pues bueno, al final esos son estándares de servicio que marcan una diferencia y hacen que el promotor apueste por ti y no por otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, a eso nos dedicamos. Vamos a hablar un poquito del ciclo, si te parece. Como ya hemos dicho antes brevemente, 2 fechas han pasado ya, JC Reyes y Maca, pero todavía quedan artistas espectaculares, ¿no? De la talla de Leiva, como decimos, a finales del ciclo ya, a principios de octubre, Amaral, Mike Towers, fíjate, ¿no? Sí. Estamos hablando de uno de los nombres más importantes de la música urbana a nivel mundial, va a estar en Granada también en este ciclo Sabor Granada. Nombres muy relevantes dentro del panorama musical. Claro, son nombres relevantes. Ten en cuenta que la Plaza de Toros tiene un aforo importante y al final, de alguna manera, bueno, pues la tipología de artista tiene que ver también con el aforo que estás ofreciendo, ¿eh? En la Plaza de Toros de Granada estamos en el entorno de los 9.000 asistentes en un formato de concierto completo. Y bueno, tenemos una temporada que seguramente se divide en una primavera más de corte urbano, con la excepción de Manuel Carrasco, que trae su doblete con Salvaje Tour, pero que tiene, pues eso, los has mencionado, a JC Reyes, a Maca, que ya han sido, y luego tienes a Mike Towers, y tienes... junio, Mike Towers, ¿no? Y el 1 de junio, y luego tienes también a Cano. Cano nos completa un triplete el mismo fin de semana que hace el doblete Manuel Carrasco, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es una primavera de corte bastante urbano, ribeteada de flamenco, decíamos, porque 3 de los 4 artistas de música urbana tienen también esa pata flamenca, ¿no? Y luego, pasado, digamos, la temporada de Corpus, que es una temporada taurina en la Plaza de Toros, tenemos el verano y el otoño con Amaral, con Joaquín Sabina con un doblete, con Antonio Orozco, con Los Pecos, que también es una gira que sale después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Y que termina con Leiva, de momento. Puede que haya alguna fecha más que estamos ahora mismo en proceso de cocina, ¿no? Pero bueno, también no se nos olvide señalar, aunque no figura en la web todavía, pero también se ha anunciado que tendremos el concierto de apertura de la Orquesta Sinfónica la Orquesta Ciudad de Granada, que ya tuvo lugar el año pasado, pero es que además este año ese concierto inaugural también es el inaugural de la Bienal de Flamenco de Granada, con lo cual de alguna manera, bueno, pues tiene un elenco de cosas que yo creo que pueden atraer a un público variado. Muy diverso, ¿no? Eso te iba a decir. También es importante en los ciclos de conciertos dar cabida a todos los públicos, ¿no? De unos gustos, de otros, de menos edad, de más. Evidentemente yo no me imagino a mi abuelo yendo al concierto de Mike Towers. Bueno, pero oye, que nunca se sabe, igual va y le gusta. No me lo imagino, pero igual va el de Los Pecos, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir que dar un poquito cabida a todos los gustos. Efectivamente. Y ese también, cuando tú gestionas un recinto, de alguna manera también le das un poco un valor de servicio de valor añadido al promotor, porque el promotor vende su concierto, pero cuando de alguna manera lo incorporas dentro de lo que es un ciclo y tienes, bueno, pues de alguna manera una identidad de temporada, eso que decías tú antes, está por un lado los festivales, ¿no? Que son, digamos, esa condensación en 2-3 días de muchos artistas en una experiencia que muchas veces lleva aparejado
pernoctar fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tienes los conciertos, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros de alguna manera es lo que se suele llamar un festival ciclo, que es una concatenación de conciertos, pero que de alguna manera agrupas en una misma identidad, ¿no? De alguna manera, y por eso pues, la temporada Sabor Granada, ¿no? de la cual hablamos. Entonces, eso también ayuda a que, pues un poco lo que decías tú, ¿no? Joder, pues es que mi abuelo no sé si va a querer ver a Mike Towers, pero igual tu abuelo, fijándose en el cartel de Los Pecos de Joaquín Sabina o de Amaral, oye, pues igual repara y, oye, ¿quién es este artista? Y se interesa, ¿no? El hecho de que esté todo condensado en un único cartel, pues también es interesante, ¿no? Y seguramente a ese público curioso o inquieto, pues igual le despierta alguna ansia, ¿no? Adicional. Corrígeme si me equivoco, Javier, ¿es el segundo año que organizáis aquí en Granada o son, no, el más? Quinto ya. Quinto ya. Arrancamos la andadura en 2021. Nosotros como ProVenue tenemos nuestra matriz en el Movistar Arena de Madrid. Sí. Que es de alguna manera nuestro Santa Santorum, nuestro centro. No quiero meter la pata con rollos de patrocinios, etcétera, para Antiguo Wizzing, para que todo el mundo lo entienda, Movistar Arena actualmente. Perfecto. Efectivamente, y nosotros como empresa nacemos en 2021 y es precisamente en Granada, donde arrancamos nuestra andadura, perfecto. Que a día de hoy también se expande a otras ciudades, Sevilla, Jerez, Alicante, Salamanca, Palma de Mallorca. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos implantación a nivel nacional, nuestra base está en Madrid, pero Granada fue nuestra primera ciudad. Y yo en Granada... Un cariño especial. Me siento como en casa, efectivamente, después de 5 años viviendo, aparte de que hay cuestiones personales que también hacen que Granada sea muy importante en mi vida. Te decía que era el segundo año, que yo pensaba que era el segundo año porque, no sé, el año pasado fue el primer año que escuché ProVenue como empresa gestora, ¿no? Etcétera, etcétera. 5 años ya, fíjate. El año pasado fue el primer año que tuvimos el concepto de Sabor Granada como temporada. Puede ser por eso a lo mejor. Este es el segundo de Sabor Granada, pero realmente temporada de conciertos llevamos desde 2021. ¿Cómo ha ido cambiando el evento o el ciclo de eventos, mejor dicho, desde que empezasteis hasta ahora? COVID aparte, que evidentemente el 2021 estaría todavía salpicado por esas restricciones de aforo, de medidas de seguridad, etcétera. COVID aparte, quiero decir, desde el punto de vista de la organización hasta ahora. Pues mira, arrancamos en 2021 precisamente con mascarillas. Recuerdo el primer concierto fue el de Camilo, con un aforo de 3.800 personas. Me acuerdo que vendimos filas alternas, todavía estaba el tema de las separación y tal, y las restricciones, ¿no? Fue 15 de septiembre de 2021. Aquel año tuvimos también a Vanessa Martín, fue una temporada muy cortita. Más cortita, sí. 2022 fue una temporada de 12 conciertos donde superamos los 75.000 espectadores, ¿vale? Es una temporada que empezó de manera un poco extraña porque, claro, las restricciones COVID, claro, tú empiezas a hacer las reservas normalmente con septiembre de un año empiezas a reservar ya la primavera del siguiente, ¿no? Ahora se están incluso adelantando esos ciclos, ¿no? Pero de alguna manera cuando estás reservando en septiembre, octubre, noviembre del 21, todavía con restricciones y tal, no sabes muy bien lo que va a pasar en el 22. Afortunadamente, bueno, las restricciones se fueron limitando, el efecto de la pandemia se fue mitigando y en 2022 tuvimos una temporada cuasi normal, ¿eh? Entonces fueron 12 shows, 75.000 espectadores, como digo. En 2023, que ahí ya sí hubo, por así decirlo, todo aquello que se había ido retrasando desde la época COVID, muchas giras que estaban de alguna manera bloqueadas, salieron y 2023 fue una explosión, fueron 18 conciertos, que es el récord histórico de la Plaza de Toros, que por otro lado lleva 30 años haciendo conciertos, los conciertos de la Plaza de Toros no han empezado con nosotros, y batimos el récord con 130.000 espectadores. Fíjate. Y ya el año pasado... Casi el doble que ese 2022, que ya me hablabas de muy buenas cifras, o sea que el año siguiente... Efectivamente, y luego ya 2024 hemos entrado yo creo que en una zona ya un poco más de meseta, de normalidad, por así decirlo, con 15 shows y 100.000 espectadores, que es lo que tuvimos y es la cifra un poco a la que nos aproximaremos. En paralelo, ¿qué vamos haciendo? Vamos mejorando. La Plaza de Toros, bueno, pues es una infraestructura centenaria a la que, bueno, pues hay que hacerle cositas para ir mejorando el servicio, ¿no? Pues desde las implantaciones de escenario, que te permiten optimizarlas para poder generar más aforo, a todas las facilidades que se le dan a los artistas en zona de camerinos, cada vez pues, mejor amueblados, etcétera, etcétera. Acciones adicionales en materia de seguridad, pues el vídeo que se proyecta al inicio del show con todas las evacuaciones. Este año hemos introducido toda la iluminación de las escaleras de evacuación para, bueno, pues una mayor confort del público, la cobertura con césped, que es algo que iniciamos en 2023. Bueno, son mejoras que vas introduciendo en la plaza, que suponen una inversión por nuestra parte, pero que de alguna manera, oye, conforme las cosas ganan volumen, las vas pudiendo hacer y al final
nos debemos al público, y cuanto más confort y más agradable sea para el público y para los artistas y los promotores, oye, pues mejor es la experiencia de la plaza y creo que es bueno para todos. ¿Cómo es el público granadino? ¿Qué detectáis aquí, ¿no? En ese sentido también? Y no sé si tenéis alguna forma de testar también el grado de satisfacción del asistente a los conciertos. No formalmente, desde un punto de vista de encuestas o, Sí. o cosas que se pueden hacer, pero que no hemos hecho hasta el día de hoy, que probablemente haremos en algún momento. Pero a mí me llama la atención del público granadino, es un público que canta mucho, ¿vale? Es un público súper cálido y, claro, te lo dice uno que es del norte y seguramente ahí hay cierta diferencia, ¿no? Pero es un público súper agradecido. También porque el hecho de que te ven, si quieres, con la acreditación y muchas veces te dan las gracias, te sonríen, ¿no? Es agradable. Es verdad que, bueno, en general las experiencias de los conciertos suelen ser agradables. A veces hay algún susto o alguna cosa, desgraciadamente siempre pueden suceder cosas, pero en general nos sentimos muy bien tratados y creo que los artistas tienen que sentir un cariño especial porque es un público que aplaude, que chilla, que grita, que canta muchísimo, y siempre la verdad es que me ha llamado la atención en ese sentido. Yo estuve el año pasado en un par de ellos y es verdad que se vive en ambientes chulos. Ahí. Si estuviste en la Plazuela, una locura como la Plazuela no la he vivido yo. No Fue enganché, no enganché entradas, no hubo manera de enganchar entradas para ese. Me quedé con las ganas, la verdad, porque estuvo parte de mi familia, yo tengo familia aquí en Granada también, y me dijeron que estuvo espectacular. Yo creo que fue también el momento que tenía el disco tenía el tiempo justo como para no caer en el olvido, entre comillas, pero también como para que la gente ya se supiera las canciones, ¿no? Y llegaron a lo mejor en el momento perfecto, yo creo. Sí, y además hay una curiosidad. Yo, a título personal, la Plazuela los conocí en el Festival Flamenco on Fire de Pamplona, que es mi ciudad, el año anterior, en verano. Y yo había oído hablar de ellos, pero no los había visto en vivo. Y me quedé alucinado. Entonces, cuando de alguna manera formalizamos el concierto en Granada, vamos, no me quedaba ninguna duda, que además, lógicamente, jugaban en casa, claro, pero es que su propuesta artística es brutal, Y honestamente creo que no tiene parangón. Me parece que son gente que ha innovado. Para los amantes del deporte es como Rafa Nadal jugando en Madrid, en la caja mágica, ¿no? Algo así, pues tuvo que ser una experiencia estupenda. Sí. Espectacular. ¿Qué esperamos de esta temporada? ¿Qué fechas? Evidentemente tú no puedes mojarte con uno o con otro si te pregunto cuál tienes más ganas de ver o así, pero ¿cuál crees tú que al público granadino le va a llenar más y puede vivirse un ambiente chulo también? Hay un punto muy especial y es la gira de Joaquín Sabina. ¿No? No sé si estamos hablando de la última, pero es muy probable que además, sí sea, ¿no? Su título es Hola y Adiós. No es granadino, pero ha vivido mucho tiempo en Granada y yo creo que Granada es una ciudad a la que le tiene un cariño especial Joaquín Sabina, ¿no? Y ese día seguro que va a ser ese par de días, ¿no? Porque son dos. Dobletes. Es doblete, como hizo en 2023. Aquella gira se llamó Contra todo pronóstico, porque nadie esperaba que saliera de gira. Tampoco teníamos muy claro que fuera a haber una más y lo cierto es que como cualquier amante de la música tiene que apreciar el hecho de que Joaquín Sabina vuelva, ¿no? Y en ese sentido, pues pensando que pueda ser la última vez, pues es un hito muy especial. Pero bueno, hitos especiales son todos. Todos los artistas tienen grandes cosas que comunicar, novedades que presentar ante el público, nuevos discos, nuevos temas, nuevos singles. Y en ese sentido, lo que decía antes, creo que esa parte urbana seguramente pues, tendrá un público más joven y veremos una generación, tendremos otra generación, de alguna manera. Hay mucha leyenda del pop rock español, ¿no? Está Joaquín Sabina, Manuel Carrasco, que también hace doblete. Las otras temporadas Manuel Carrasco solo ha venido un día, viene doble día, también sold out total. Manuel Carrasco, artista que ha vendido. Carrasco, hay mucha gente que no le tiene tan en cuenta a la hora de los conciertos y esas cosas, pero es tiene el récord, ¿no? nacional que más tickets ha vendido en un único concierto. En la Cartuja, ¿no? Hace un par de años. Que su gira batió un montón de récords y el trabajo de Manuel Carrasco es impresionante, aparte que lleva una producción absolutamente espectacular. Sí. Oye, yo creo que es un artista a la hora de valorar con números en la mano, que la gente tiende a infravalorarlo y no se da cuenta de lo que mueve Manuel Carrasco, ¿no? A la hora de llenar estadios y de sus shows en directo, que son absolutamente espectaculares. A mí, si me preguntan,
a cuál querría ir, creo que me quedaría con el de Joaquín Sabina o con el de Leiva, personalmente. Bueno, Amaral en directo tiene que ser espectacular también. Claro, es que fíjate, Es que hay ahí... Amaral, Leiva, Antonio Orozco, que regresa después de bastante tiempo, claro, tienes mucha... Y luego, ojo, la gira de los Pecos, era una incógnita, los Pecos en los escenarios después de tanto tiempo, y está siendo un exitazo de gira. Están vendiendo fantásticamente bien en todas las plazas en las que recalan. Y bueno, creo que va a haber pues un momento muy, muy especial en ese reencuentro con su público, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que marca más el verano-otoño, ¿no? Grandes leyendas de la música española, y confiamos en poner alguna cinta más. Y vuelvo a resaltar lo que decía antes, esa apertura de la Orquesta Sinfónica, a mí me hace particular ilusión que las orquestas salgan de entornos de auditorios más cerrados, con aforos más pequeños, seguramente bastante más cómodos, debo decir, en defensa del público, pero que de alguna manera la música clásica también habla a su espectro, se socialice de otra manera, ¿no? Y que además tengamos el privilegio de vivir una inauguración de una Bienal Flamenca con un programa eminentemente dedicado a Manuel de Falla, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece también un hito importante, si quieres un poco más atípico dentro de lo que es una temporada de conciertos, pero que yo a título personal valoro mucho, y también valoro el esfuerzo del Ayuntamiento de Granada y de la propia sociedad propietaria de la Plaza de Toros, Taurina de Granada, que hace un esfuerzo muy especial porque ese concierto suceda en nuestra querida Plaza de Toros. Y para los más previsores, ya fechas también en 2026 de la Osa y de Dani Martín, según he podido ver en la página web, así que pues para que no se diga que no se trabaja con antelación el tema de los conciertos. Está pasando una cosa muy curiosa, y es que efectivamente se están adelantando mucho las ventanas de reserva. Te decía antes, normalmente en septiembre-octubre estás reservando la primavera y el otoño del siguiente año. Bueno, pues de alguna manera este momento de boom que vive la música en vivo está llevando a que efectivamente se anticipen las reservas y también las salidas a la venta de conciertos con mucha mayor antelación, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sí, efectivamente hay que trabajar con una previsión muy grande. Ahí están los ejemplos, ¿no? De Bad Bunny cerrando ya 13 fechas en España para el año que viene, o sea que queda más de un año todavía y ya tiene 13 fechas entre Madrid y Barcelona cerradas. Javier Lacunza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hablarnos un poquito de estos conciertos tan chulos que van a tener lugar esta temporada 2025, que están teniendo ya lugar, porque recordamos que ya han pasado un par de ellos, así que muchísimas gracias por habernos visitado aquí en Granada TV. Un placer, toda la información, provenio.es/Granada, y ahí tenéis toda la información de los conciertos. Pues con Javier Lacunza, director de Provenio aquí en nuestro país, promotora de eventos, en concreto en nuestra ciudad, los de la Plaza de Toros esta primavera, verano y otoño. Hacemos una pausita pequeña, no se vayan, enseguida continuamos aquí en Granada TV, en PTV Granada.